Desde el año 1923 se irían sucediendo uno tras otro estos personajes que actualmente lucen en el auditorio principal de la Cámara de Comercio de Ayacucho. Personajes que en sus primeras épocas daban cuenta de prósperos comerciantes que, llegados desde diversas latitudes del mundo, empezaban a desarrollar la actividad comercial, económica en Ayacucho. Apellidos muy famosos y hacen pequeños negocios y llegaron realmente a hacer grandes fortunas. Copelo, Barak, los Ishikawa, Wong, ¿no? Son los Cajat, los Chauts, y ellos constituyen lo que llamarían en un término hoy día una burguesía comercial huamanguina y ayacuchana. El comercio que empezaba a crecer a la llegada de las carreteras no podía ser una actividad desarrollada por los grandes hacendados o terratenientes de la época. Circunstancias sociales, políticas, mundiales y nacionales hacían que extranjeros de apellidos conocidos para su época llegaran hasta Ayacucho. Ellos vieron que era una zona prácticamente virgen, porque la zona de Ayacucho en ese momento vivía una situación todavía una situación semifeudal, ¿no? Entonces la gente no estaba acostumbrada a vender. Digamos, clase media y clase baja, supongamos, ¿no? Se dedicaban a pequeñas manufacturas, a artesanías, mientras que la clase alta, constituida por los latifundistas, no estaban acostumbrados a vender, a comerciar. Ellos vivían de la renta en trabajo, de la renta en especies que le daba la hacienda, ¿no? Incluso era una vergüenza tener que vender algo para ellos. Y esa mentalidad ha quedado incluso hasta nuestros días. Hay gente que no tiene esa capacidad. Este momento es importante porque se está celebrando el centenario de la independencia del Perú. Y eso hace una especie de publicidad para la gente del extranjero para poder venir al Perú. Y posteriormente el caso de Ayacucho, 1924, centenario de la batalla de Ayacucho. Entonces tenemos la presencia de muchos extranjeros acá, indudablemente incentivado también por el problema de la Primera Guerra Mundial. La gente prácticamente es obligada a salir de la zona de Asia, de Europa, de Italia, del norte de África, etc., hacia otros lugares del mundo. Y muchos de ellos llegan al Perú y posteriormente llegan a Ayacucho. Lógicamente. Y bueno, así, casi todos han entrado al campo del comercio, casi todos han entrado. Unos como otros con más experiencia, pero ellos han movido la parte de la economía de Ayacucho, ¿no? Por lo menos hasta el año 30, más o menos 30, 35, ¿no? En que ya empiezan a aparecer ya comerciantes ayacuchanos como el señor Cabero, los hijos del señor Flores, mi señor padre, don Manuel, quien manejó el comercio un comercio bastante alto, porque fue el que manejó casi todas las líneas que había en Ayacucho. Con estos personajes iniciaba, un mes de junio del año 1923, la Cámara de Comercio de Ayacucho. Sus primeros años estarían marcados por la presencia de un equipo selecto que requería conjugar esfuerzos pese a su diferencia. Sus primeros años estarían marcados por la presencia de un equipo selecto que requería conjugar esfuerzos pese a su diferencia, no solo de apellidos, de origen y por tanto de lengua, de cultura y hasta de rasgos físicos. El comercio eran casi todos extranjeros. Casi no habían ayacuchanos participando, eran 2 o 3 que participaban. Pero estaban manejados por la gente de la gente que, bueno, ya es ayacuchana en sí, ¿no? Hasta el 75, pues, que viene gente de afuera, cantidad de gente con cierta economía llega a Ayacucho por las obras que se empezaron a hacer en Ayacucho. 75 hasta
se maduró una serie de obras en Ayacucho privadas, pero muchos de esos no se llegó a cristalizar porque el 80 empezó Sendero a presentarse en Ayacucho, ¿no? Como un proceso de no aceptación, pues, de la situación, digamos, de mucha gente que quiso hacer capital en Ayacucho. Estos comerciantes se habían apostado hasta los años 60 e incluso parte de los 70 en la primera y segunda cuadra del Jirón 28 de Julio, la primera cuadra del Jirón Lima, el Portal Independencia. Historia que, según don Gotardo Quispe, en cuanto a infraestructura, se mantiene prácticamente igual. Casi no ha habido cambio. Igualitos. ¿Hace cuánto tiempo vemos igual a...? No, casi no ha habido cambio. ¿Y qué comerciantes importantes Ahí teníamos acá? ahí estaba la casa de Saguinar Barak. Había un comerciante acá al ladito, Ore acá, don Juan Ore acá. Juan Ore estaba acá. Juan Ore estaba acá. A ese lado estaba un tal Guerra. A la vuelta, volteando al mercado, estaba Camero. ¿Y esto todavía fue en la universidad? No, esto fue de la familia Carrasco. ¿Es que se lo regalaron? ¿Qué? Seguramente. Lo vendieron a la universidad ya. Ahí más abajo estaba de Amador Buscamaita. ¿Cuál? ¿El papá dice que vende cementos allá en la asamblea? Ajá. ¿Su mamá de él? Claro. Ya. Y Barak, por ejemplo, su línea era cochinilla, curtiembre y telas. ¿Así? Ajá, el primer exportador de cochinilla ha sido Barak, de cochinilla. ¿Así, no? Cochinilla, sí, fuerte. Ah, Barak era el hombre. Barak, el hombre. Sí. Cochinilla, ¿por qué? Cochinilla. No sabía eso. Cochinilla, ¿por qué? Y luego lo demás, ya en 28 de julio, ya terminamos, lo otro es en la plaza. En la plaza estaba pues los Ishikawa. Ishikawa. ¿Acá qué vendía? ¿Telas también? Telas. ¿Y en qué parte del parque estaba? Ahí donde está la farmacia esa grande. Ya. Ahí, esa era la tienda de Ahí es la tienda de Barak. En realidad el comerciante más grande que tuvo Ayacucho fue Adelino Romero. Esta Cámara de Comercio de Ayacucho, que cumple 90 años de vida institucional, no solo sería testigo del curso de la vida ayacuchana, sino actor importante con distintos pesos a lo largo de estos tiempos. ¿No? O sea, no hay ni el 1% en industria. ¿Por qué? Porque simplemente, oiga, no tenemos buen fluido eléctrico, ¿no? O sube la luz, o baja la luz, te cortan la luz, etcétera, etcétera. Nadie le dice nada, pues, ¿no es cierto? No hay organismos que regulen eso. Y si hay, con el cuento que son oficinas remotas. ¿Qué quiere decir? Que son oficinas de trámite. Cámara de Comercio, cuyos retos y demandas siguen y seguirán siendo importantes en una región cuyo desarrollo económico, comercial, industrial, turístico, prácticamente no aparece como importante en el escenario nacional. Y en este 90 años que estamos cumpliendo como Cámara de Comercio, yo felicito a todo el empresariado ayacuchano, felicito toda la inversión privada que pueda venir a Ayacucho. Nosotros sí queremos un Plaza Vea, nosotros sí queremos pues empresarios privados, grandes millonarios que vengan a invertir en nuestro departamento, pero que vengan con reglas clarísimas. 90 años de grandes retos y, por cierto, compromisos con el desarrollo de Ayacucho.